Puesto que por la tarde vamos a empezar a celebrar la Cena del Señor cada semana, nosotros dijimos hace unos meses que íbamos a enseñar antes de hacer esto. Y este sermón entonces cumple la función de explicar por qué vamos a cambiar nuestra práctica de muchos años y cuáles son los beneficios o las razones para hacerlo. Entonces, el bosquejo tiene varios puntos, pero cada uno es breve. Entonces, no tengan miedo, no vamos a estar aquí hasta el próximo domingo. No, al contrario, vamos a dedicar un poquito de tiempo a cada uno. Y vamos a primero hablar de 7 argumentos teológicos o razones teológicas para celebrar la Cena del Señor cada semana. Y luego, después de esto, 4 respuestas a objeciones comunes. Y finalmente 4 razones prácticas para celebrar la Cena del Señor cada domingo, cada semana. Número 1, entonces, hermanos, 7 razones teológicas para practicar la Cena del Señor cada domingo. Número 1, la Cena del Señor es una cena con el Señor. La Cena del Señor es una cena con el Señor. Cuando Jesucristo estableció esta ordenanza o este sacramento, Él lo estableció con ciertas palabras de institución. Y nosotros frecuentemente leemos estas palabras antes de participar en la Cena del Señor. Si nosotros prestamos atención a las palabras que Jesucristo usó, reconocemos ciertas cosas. Por ejemplo, Jesucristo habló de mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y Jesucristo con el vino dijo, esta es mi sangre, mi sangre. Y Jesucristo dijo Pablo dijo que cada vez que celebramos la Cena del Señor, proclamamos la muerte del Señor. Mi muerte, dice Jesús, es el fundamento de esta cena. Entonces, el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Estamos cenando no solamente en conmemoración del Señor, al contrario, estamos cenando con el Señor. Pero ¿cómo puede ser? Jesucristo está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Pues Jesucristo, por su Espíritu Santo, está presente con nosotros. Cuando Jesús iba a salir, cuando cenó con los discípulos durante esta cena, Él también habló mucho con ellos. Y el Evangelio de Juan nos informa de lo que Jesucristo decía. Y Él les decía a los discípulos, yo me voy para el cielo, yo voy a regresar a mi Padre. Y los discípulos, nosotros podemos entender por qué están ansiosos. Pero Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no podemos venir contigo? Y Él dijo, yo voy a enviar a mi Espíritu, el Consolador. Yo voy a enviar a mi Espíritu para estar con ustedes. Y Jesucristo dijo esto no porque ellos querían un sustituto en lugar de Jesucristo. El Espíritu Santo no es un sustituto. No puedes tener a mí, pero sí puedes tener al Espíritu Santo. No es así. Al contrario, el Espíritu Santo es la garantía de la presencia de Jesucristo. No es un sustituto en la ausencia de Jesucristo. Es la garantía de la presencia de Jesucristo con su iglesia hasta que regrese Jesucristo, hasta que venga por la segunda vez. Entonces, el Espíritu Santo obra por medio de los medios que Jesucristo ha establecido en su iglesia. El Espíritu Santo obra por medio de lo que llamamos los medios de gracia. La lectura, la oración, la adoración, la predicación y la Cena del Señor y el bautismo. Entonces el Espíritu Santo obra por medio de los elementos, el pan y el vino, para
alimentarnos espiritualmente, y vamos a hablar de esto en punto número 2, pero el punto para ahora es simplemente que Jesucristo está con nosotros en los elementos espiritualmente. El Espíritu Santo usa esos símbolos físicos, esos símbolos visibles para garantizar a nosotros la presencia de Jesucristo. Así como los discípulos cenaban con Jesucristo, en esta cena nosotros también estamos cenando con el Señor en esta cena. En 1 de Corintios 10, 16 al 17, Pablo dice esto: la copa de bendición que bendecimos, hablando de la cena del Señor, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La respuesta que él supone es sí, sí lo es. Es comunión de la sangre de Cristo, es comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17. Puesto que el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Comunión. Frecuentemente no decimos cena del Señor, decimos comunión. Vamos a tener comunión esta tarde, vamos a participar en comunión esta tarde. No sé si es tan común en español, pero en inglés súper común hablar de communion. Vamos a celebrar communion esta tarde. ¿Por qué usamos esta palabra? Porque Pablo dice que el comer el pan y el tomar el vino de la cena del Señor es comunión con el Señor. Porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. La cena del Señor es una cena con el Señor, y el Espíritu Santo obra por medio de estos elementos para bendecirnos espiritualmente. Debemos pensar, vamos a sentar a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Así como los discípulos cenaron con su Señor en esta cena, nosotros también vamos a cenar con nuestro Señor en esta cena. Si es así, ¿con qué frecuencia quieres cenar con tu Señor? Todos los domingos. Para mí es suficiente cenar con el Señor una vez al mes. No, para mí no es suficiente. Segundo, la cena del Señor es una cena para el alma. Es una cena para el alma. En la cena nosotros alimentamos el cuerpo. El pan entra en la boca, el vino entra en la boca y nos dan un cierto sentido físico porque estamos comiendo algo físico. Sin embargo, el propósito es alimentar al alma, al espíritu del hombre. Y el Espíritu Santo usa esos medios que Jesucristo ordenó para cumplir esa función, para hacer esto. Nuestra confesión de fe describe esto en palabras excelentes que provienen de la confesión de Westminster antes de la confesión bautista. Y dice esto en capítulo 30, párrafo 7. Dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, es decir, que creen en lo que los símbolos representan, los que reciben dignamente esta ordenanza son creyentes, participando externamente de los elementos visibles en esta, también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo estando entonces no corporal ni carnal, sino espiritualmente presentes en esa ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. De la misma manera que mi cuerpo come y toma
esos elementos visibles y físicos. De la misma manera, mi alma está comiendo y tomando los beneficios espirituales de Jesucristo, los beneficios de su muerte. Mi alma está comiendo espiritualmente, mi alma está tomando espiritualmente, porque por la fe, que es de la alma, por la fe está abrazando, recibiendo a Jesucristo en este sacramento, en esta ordenanza. Participamos externamente, pero nos alimentamos entonces internamente por la fe. Y Cristo está presente a la fe del creyente en la cena del Señor. Nosotros estamos comiendo por la fe el Cristo crucificado, su cuerpo y su sangre, y los beneficios de su muerte. Estamos recibiendo los beneficios de su muerte. ¿Con qué frecuencia das de comer a tu cuerpo? Todos los días. Necesitas energía, necesitas vitaminas, necesitas todas las cosas que el cuerpo necesita para vivir. Necesitamos agua, necesitamos proteína, necesitamos azúcar. Necesitamos muchas cosas. El alma también tiene necesidades espirituales. El alma necesita ser alimentado. ¿Cómo podemos alimentar al alma? En los medios de gracia y en particular en la cena del Señor. De la misma manera que mi cuerpo está comiendo y tomando, de la misma manera mi alma está recibiendo los beneficios espirituales de Jesucristo por la fe. Si es así, ¿con qué frecuencia debemos alimentar a nuestras almas espiritualmente? Todos los domingos. Número 3. La cena del Señor es una cena comunal o familiar. Ya leímos de Pablo en 1 de Corintios 10. El pan es uno solo. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Y Pablo dice en el siguiente capítulo, cuando se reúnen como iglesia, usa esa frase varias veces. Cuando se reúnen como iglesia. La cena del Señor es algo que la iglesia hace en común. Recuerden que Pablo dijo, si algunos vienen temprano y comen temprano, no es la cena del Señor que están comiendo. La cena del Señor es para toda la iglesia cuando la iglesia se reúne para participar en esta cena. Si no es así, no es la cena del Señor. Entonces estamos suponiendo que lo estamos practicando correctamente y es una cena comunal o familiar. Es algo que todos nosotros hacemos juntos. Juntos. Es una bendición para una familia comer juntos, ¿verdad? No es tan común como era en el pasado, creo, en particular en esta parte de los Estados Unidos, donde todos están tan ocupados todos los días, pero las familias que sí tienen el tiempo y tienen la oportunidad de cenar juntos, hay una gran bendición para la familia en esto. Ahora, una analogía a la iglesia. Cuando la iglesia se reúne para que todos coman juntos, para que todos cenen juntos, es una gran bendición para nosotros. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque participamos de un solo pan. Si es así, ¿con qué frecuencia queremos comer juntos? ¿Con qué frecuencia queremos cenar juntos como una familia, como una iglesia? Todos los domingos. Quiero cenar con el Señor. Quiero cenar con mis hermanos todos los domingos. Número 4. La cena del Señor proclama el pacto entre Dios y nosotros. La cena del Señor proclama el pacto entre Dios y nosotros. Jesucristo dijo en la institución de la cena del Señor, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. La copa es el pacto. ¿Qué significa esto? Significa que la copa proclama los términos del pacto. La copa proclama los detalles, las promesas del pacto entre Dios y nosotros. Yo he dicho en otros sermones que para nosotros los detalles de un contrato son muy importantes. Si compras una casa o un carro, o si entras en un negocio con otro negocio, contratos son importantes. Los detalles. ¿Es esto bueno para mí? ¿Es esto malo para mí? ¿Me conviene o no? Etcétera. Queremos saber los detalles específicos. Si Dios tiene un pacto con nosotros, si estamos en pacto con Dios, ¿no queremos saber cuáles son los términos, cuáles son los detalles del pacto entre nosotros y Dios? Pues claro que sí. Y la Cena del Señor proclama este pacto cada vez que participamos de ello. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Con qué frecuencia quieres oír los términos del pacto entre Dios y ti? Tú dirás, pues depende de cuáles son los términos. Depende de las condiciones. Y esto nos dirige al número 5. La Cena del Señor declara el perdón de nuestros pecados. La Cena del Señor declara el perdón de nuestros pecados. En la historia de la iglesia, en particular iglesias protestantes y reformadas, un elemento de la liturgia, un elemento de la adoración a Dios en la iglesia es algo que se llama la proclamación de perdón, en que el ministro públicamente y uno hablando por todos confiesa los pecados de la congregación y luego después el ministro declara el perdón de los pecados de los creyentes en la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Confesamos nuestros pecados corporalmente y el ministro declara el perdón de pecados corporalmente de todo el pueblo de Dios. Y yo frecuentemente hago esto en la oración pastoral. Pero la Cena del Señor lo hace también en los elementos visibles. La copa, el pan, que significan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, proclaman el pacto de Dios, y la promesa del pacto de Dios es el perdón de nuestros pecados. La conexión es que Jesucristo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué significa? ¿Qué promete el nuevo pacto? Hebreos 2:10, 14 al 18. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio. Nos da testimonio que la ofrenda de Jesucristo ha perfeccionado para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Él añade, esos son los términos del pacto, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo se ofreció una vez, una ofrenda perfecta que perfecciona a todos los que creen en esta ofrenda, todos los que abrazan a esta ofrenda, la muerte de Jesucristo, su muerte sacrificial, su muerte de sustitución. Todos los que creen y confían en la muerte de Jesucristo, en su sola ofrenda, son perfeccionados por la sangre de Jesucristo y sus pecados son perdonados, porque Dios ha prometido, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. De los que participan en este sacrificio de mi Hijo, para todos los que reciben la sangre de este pacto, no me acordaré más de sus pecados.
Entonces, cuando Jesucristo dice, esta copa que simboliza mi sangre es el nuevo pacto en mi sangre, nosotros reconocemos los elementos visibles proclaman el pacto de Dios y en particular proclaman el perdón de nuestros pecados. Si confías en la sangre del Señor, tus pecados te son perdonados. Cada vez que participamos de la copa está hablando a nosotros. Y por eso decimos que el Espíritu Santo está obrando por medio de los elementos. El Espíritu Santo está hablando a tu alma. El Espíritu Santo está hablando a tu alma, diciéndote, tus pecados te son perdonados en la sangre de Jesucristo. Dios lo ha prometido. Y el alma es fortalecido espiritualmente entonces. Donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Consumado es. La cena del Señor declara el perdón de nuestros pecados. ¿Con qué frecuencia quieres oír que tus pecados te son perdonados en la sangre de Jesucristo? Una vez al mes, no. Yo peco demasiado. Yo quiero oírlo todos los domingos. Y Jesucristo es sapientísimo porque es Dios. Y Él ha instituido que nosotros, quienes somos tan tontos y necios, Él nos dice, yo voy a tomar mis promesas y ponerlas en sus bocas, en sus manos, para sus ojos, para sus narices, para que prueben mis promesas, para que sepan, para que saben mis promesas, para atacarnos con su gracia. Si nosotros nos sentamos y solo estamos escuchando todos los días, es algo, pero Jesucristo dice, no, vas a palpar mis promesas, vas a probar mis promesas, vas a ver mis promesas, vas a oler mis promesas y vas a oír mis promesas. La cena del Señor nos ataca a todos nuestros sentidos con las promesas de Dios. Número 6. La cena del Señor nos asegura del amor de Dios para con nosotros. La cena del Señor nos asegura del amor de Dios para con nosotros. Hemos dicho que la cena proclama el pacto. La cena proclama el pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Si es así, Dios ha dicho en Isaías 54, versículo 10, dice, aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. Mi pacto de paz será inconmovible, ha dicho el Señor, quien tiene compasión de ti. Y en el siguiente capítulo, inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. Al Hijo de David, al David verdadero, a Jesucristo. Yo haré con ustedes un pacto eterno, el pacto eterno que significa las fieles misericordias demostradas a Jesucristo. Así como Dios no abandonó a Jesucristo en el sepulcro, sino que lo levantó de los muertos, así también Dios nos levantará a nosotros también. En el matrimonio, nosotros queremos oír esas palabras con frecuencia. Yo te amo, yo te quiero. Mi vida, mi reina. Mi cielo. Nosotros queremos ser amados, queremos ser queridos, y diferentes personas tienen diferentes maneras de expresarse y recibir amor, etcétera, etcétera. Pero todos quieren ser amados. Quizás en diferentes maneras, pero todos nosotros queremos ser amados. Y la cena del Señor nos asegura a nosotros, a cristianos, yo te amo. Yo te amo. Yo perdono tus pecados.
todos tus pecados. Yo sé que no eres perfecto. Yo sé que tú eres un pecador. Yo sé que me has sido infiel, dice Dios. Pero tú, quien vienes a mí en contrición y arrepentimiento y fe, yo te perdono. Yo te perdono. Yo te amo. Yo te amo. ¿Por qué? Mi pacto de paz será inconmovible. Aunque los montes se debilitan y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. Y la palabra misericordia se traduce en otras versiones, mi amor firme, mi amor fiel, no se apartará de ti. La misma palabra en Isaías 55:3, las fieles misericordias, la misma palabra, mi amor fiel, mi disposición hacia ti, fiel y fuerte, mi misericordia. Es la misma palabra que se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. Bendice a Jehová o alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, su amor fiel, para siempre es su amor fiel para con nosotros. El pacto nos garantiza que el amor fiel de Dios, su misericordia, no se apartará de nosotros. Si el pacto promete esto, y si la cena proclama el pacto, la cena entonces nos asegura del amor de Dios. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Así, otra vez, alimentando el alma, Dios me ama. Número 7, finalmente, bajo punto número 1. La cena del Señor nos promete la venida de Cristo y nuestra futura resurrección. Pablo dijo, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una costumbre, por lo menos en los Estados Unidos, tener una cena antes de la boda, a wedding rehearsal y luego una cena después. A veces yo digo que la cena del Señor es como esta cena antes de la boda, una cena en anticipación de la boda, practicando cómo será. Y la cena del Señor lo hacemos anunciando su muerte hasta que Él venga. Yo he dicho en otros sermones, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos esperando que sea la última vez, porque no queremos los símbolos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no digo esto para reducir nuestro amor para la cena, porque Jesucristo está presente con nosotros espiritualmente, pero queremos que está presente con nosotros físicamente también. Entonces, la cena del Señor nos promete, viene. Viene nuestro marido para consumar la boda con nosotros y para rescatarnos de este mundo. Viene nuestro esposo. Y esto entonces, si nos garantiza la venida de Jesucristo, también nos recuerda de nuestra futura resurrección. Porque cuando viene, ¿qué hará? Romanos 6:5. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Los que participan de la muerte de Jesucristo, que vemos en la cena del Señor, ellos serán los que son resucitados, así como Él. Si nosotros celebramos su muerte, la celebramos en anticipación de nuestra resurrección, porque Jesucristo no permaneció en la muerte. No está muerto ahora nuestro Señor. No estamos recordando un Cristo muerto. Estamos recordando la muerte del Cristo, pero no un Cristo muerto. El Cristo quien murió y también resucitó,
quien vendrá y nos resucitará a nosotros también. Pero ¿cómo puedo saber que yo también participaré de esta futura resurrección? La cena del Señor te asegura, te promete, te garantiza. El que murió también resucitó. Tú estás celebrando su muerte hasta que venga. Cuando venga, te resucitará a ti también. Si todas estas cosas son verdaderas, son verdades bíblicas acerca de la cena del Señor, ¿por qué no participar de ella, de esta cena, cada domingo? Para cenar con el Señor, para alimentar el alma, para cenar como una familia, para proclamar el pacto de Dios, para declarar el perdón de nuestros pecados, para ser asegurados del amor de Dios y para ser recordados de la venida de Cristo y nuestra futura resurrección. La cena hace todas estas cosas, hermanos, por el diseño de Dios. No hemos inventado esta cena como una buena idea. Es lo que Cristo nos dio a nosotros. El noche en que fue entregado, instituyó esta cena para su iglesia. Ahora bien, punto número 2. Hay varias objeciones comunes a una celebración semanal de la Cena del Señor y quiero responder brevemente a 4. Número 1, unas personas dirán, no es posible justificar esta práctica por las Escrituras. Y nosotros decimos que sí, no puedo decir ni diré que es necesario, que Dios manda que nosotros lo hagamos cada semana. Creo que no puedo obligar la conciencia a ninguno a pensar esto. Ni lo estoy diciendo, ni lo he dicho. No estamos diciendo que hemos pecado por no practicarlo cada semana antes. No estamos diciendo esto. Entonces sí, no es posible justificar esta práctica por las Escrituras como una obligación. Pero tampoco puede uno decir que no podemos hacerlo. No es posible rechazarlo por las Escrituras. Segundo, unas personas dirán que la predicación de la palabra de Dios es el principal medio de gracia y la cena la reducirá o por tiempo o porque será demasiado importante en la mente o algo así. Pero no es así o no debe ser así. Porque cada parte del servicio, cada parte del culto, tiene su propia parte en el culto. Nosotros leemos, nosotros cantamos, nosotros oramos, nosotros predicamos, nosotros participamos de la cena del Señor. Y cada uno tiene su parte, cada uno tiene su porción. No es necesario tener una competición entre los elementos del culto de Dios. Y también unas personas piensan, pero entonces cada sermón por la tarde será una meditación de la cena. Y nosotros decimos que no, porque como ya hemos dicho, la cena tiene su propia voz. La cena tiene su propio mensaje. La cena habla de sí mismo. No necesita siempre un sermón para prepararnos para participar. El pan te habla, este es mi cuerpo. La copa te habla, esta es mi sangre. La cena nos habla, este es el pacto de Dios con nosotros. Y creo que en nuestra iglesia nadie está pensando, ¿qué estamos haciendo y por qué? Al participar de la cena, nadie está confuso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos. La cena habla por sí mismo, entonces no es necesario cambiar los sermones para la cena. Los sermones pueden ser los sermones y la cena puede ser la cena. Está bien. No es necesario reducir uno o aumentar el otro, o cambiar uno o cambiar el otro. No, cada uno tiene su parte y su porción. Número 3.
Unos dicen, lo que antes era especial, cada mes una vez, ahora será común. Otra vez, ¿cuántas veces quieres oír la voz de Dios en los elementos proclamando te amo? Te amo. Le dirás a tu esposo o a tu esposa, no me digas todos los días que me amas, porque no quiero que sea demasiado común tu amor para conmigo. Nadie dirá esto. Es posible que algo repetido sea común, es posible, pero el abuso de una cosa no niega el uso de una cosa. Eso es un dicho. El abuso de una cosa no niega el uso de una cosa. Si para algunos empiezan a participar sin la fe, sin la mente, por rutina, es la culpa de ellos, no es la culpa de la cena. Y nosotros lo hacemos con los himnos y las oraciones. A veces terminamos un himno y pensamos, ¿qué canté? Me pasa a mí. A veces oramos y al fin, al terminar la oración pensamos, estuve tan distraído. Así es. Esto no significa, entonces, no canten ni oren si no estás en una condición perfecta para orar o cantar. No. Nosotros repetimos todos los domingos todos los otros elementos del culto, porque no podemos repetir la cena del Señor también. Y repetición no es mala en sí. La repetición es buena. Número 4. No lo hemos practicado así hasta ahora. ¿Ok? ¿Y qué? Otra vez, no estamos diciendo que es una obligación practicarla cada domingo. Pero la verdad es que todas las otras iglesias en nuestra asociación local ya lo practican cada semana. Somos la única iglesia que no lo hace. Y esto no significa que debemos hacerlo. Es simplemente para decir, hay muchas otras iglesias que lo hacen. Y en la historia de la iglesia, la gran mayoría de las iglesias lo practicaban cada semana, cada domingo. Número 3. 4 razones prácticas en conclusión del sermón. Si nosotros celebramos la Cena del Señor cada semana, entonces el resultado, el efecto, razones prácticas, será esto. Número 1, la iglesia será más visible. La iglesia será más visible. A mí me encanta que estamos poniéndonos de pie y caminando para tomar los elementos en la cena. Me encanta, porque así uno ve, esta es la iglesia de Jesucristo. Esas son las ovejas de Jesucristo. Y los que no se ponen de pie y no vienen para participar, están diciendo, no quiero el cuerpo del Señor, ni quiero la sangre del Señor. Entonces la iglesia será más visible y hay un beneficio evangelístico. Tú también, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a la muerte del Señor por la fe? ¿Por qué no vienes a Jesucristo? La cena del Señor, practicada cada domingo, hace que la iglesia sea más visible. Esta es la iglesia. Esos constituyen el pueblo de Dios. Segundo, la paz será más esencial. Obviamente es necesario estar en paz con todos los hermanos todos los domingos. Pero si tienes que cenar con alguien repetidamente, you have to get along con ellos. Tienes que tener una relación suficientemente saludable con ellos. Y si nosotros tenemos la cena del Señor una vez cada mes, es fácil evitar conflictos y tensión entre personas en la iglesia. Quizás no fácil, pero más fácil. Si todos nosotros vamos a la misma cena todos los domingos,
Los ancianos tienen que decir, los pastores tienen que decirles a la congregación, work it out, get along, pórtense bien. Y Pablo en sus epístolas apela a las personas a resolver sus conflictos. Una comunión semanal hace que la paz sea más esencial. Sí, semejante, una similitud, número 3, si celebramos la cena del Señor cada semana, la disciplina será más palpable. En la disciplina de la iglesia, primero nosotros regañamos o exhortamos a una persona individualmente. No hagas esto. Regresa a la santidad. Pero si perseveran en pecado sin arrepentirse, tenemos que avanzar la disciplina. Y antes de excomulgar a una persona, ¿qué hacemos? Nosotros negamos la cena a esta persona. Porque la cena es para los que tienen arrepentimiento y fe. Los que no quieren arrepentirse de sus pecados, la cena no es para ellos. Pero si nosotros practicamos, y este paso de la disciplina es el más severo antes de excomulgación. Si practicamos la cena una vez al mes, la persona que no recibe la cena, la verdad es que no sienten mucho, en mi opinión. Ok, no participo de la cena una vez al mes, no lo sienten mucho. Pero si es cada domingo que no están viniendo a la mesa, si es cada domingo que la iglesia dice, no te invitamos a cenar con nosotros, la disciplina será más palpable. Tú no, porque estamos esperando tu arrepentimiento. Así como la iglesia sea más visible, así también la disciplina será más palpable. Número 4, finalmente. Si celebramos la cena del Señor cada semana, Cristo será más central. Cristo será más central. Cristo ya debe ser central en todo. Nuestra lectura, los himnos, las oraciones y la predicación. Entonces, ¿por qué digo que Cristo será más central? Lo que quiero decir es que en 2021, en nuestro día, nuestro tiempo, en el presente, aunque esto no es único para nuestro tiempo o nuestro contexto, a veces hay imbalances o desbalances en la iglesia. Y una de ellas es que muchas personas elevan en su mente al predicador y a la predicación. Yo vendré a esta iglesia por el predicador. Me encanta este predicador. Me encanta su predicación. Me encanta. Y el corazón del hombre empieza a adjuntarse a un hombre. Me encanta el pastor. Me encantan sus sermones. Me encanta la predicación, etc. Y entonces la persona, su lealtad es a un hombre. Y los predicadores que tienen voces buenas y tienen habilidades de hablar públicamente, tienen iglesias más grandes. A veces por la bendición del Señor. No quiero decir que esto es obviamente o necesariamente malo, pero nosotros tenemos que admitir y confesar que somos propensos, inclinados a idolizar al hombre, al pastor, al predicador, y venimos a esta iglesia y no vamos a otra iglesia por el hombre. Nosotros no estamos aquí para un hombre. Estamos aquí porque Jesucristo murió. Su cuerpo fue rompido, su sangre fue derramada por nosotros. Y tú y yo, todos nosotros, somos muchos, pero hay un solo pan. Un solo pan. Y el hombre
simbolizado por esta copa, simbolizado por este pan, no es el pastor, no es el predicador, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta cultura de idolizar al predicador, los predicadores son muy responsables en este problema. No estoy diciendo los miembros de la iglesia son 100% responsables. Hay muchos hombres que su púlpito y su sermón es el show de pastor fulano. Y yo voy a entretener y yo quiero que me amen, yo quiero que yo les guste. Es muy difícil hacer esto y luego inmediatamente después participar de la cena del Señor. Porque será el pastor fulano, y luego, pero estamos aquí para Jesucristo y por Jesucristo. Él es el fundamento y la razón y el enfoque. Pero si el pastor predica la palabra de Dios, no importa quién es, importa la voz de Dios, es muy natural entonces participar de la cena del Señor. La cena entonces ayuda a mantener un balance en todo. Siempre vas a oír el perdón de tus pecados. Siempre vas a ver la iglesia visiblemente. Siempre vas a oír el pacto proclamado. Y Cristo será central. Estoy aquí porque Cristo perdonó mis pecados. Tú también estás aquí porque Cristo perdonó tus pecados. Esta no es la iglesia de Samuel o la iglesia de los ancianos. Es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros vemos esto en la cena. Mi deseo entonces es que Cristo sea más central. Ni quiero decir que en nuestra iglesia Cristo no es central. Creo que sí lo es. Pero puede ser aún más con la cena del Señor cada domingo. Entonces, hermanos, yo no sé si algunos se sintieron incómodos con la cena cada domingo, pero yo quería persuadir y enseñar a los que quizás pensaron esto, o por lo menos fortalecer a los que ya estaban preparados para participar cada semana, cada domingo en la cena del Señor. Y por eso pueden ver mis razones, no mis razones, sino pueden ver por qué yo he estado esperando tanto esto. Ojalá que vean mi corazón en esto. Que el Señor nos bendiga en esta cena. Oremos, hermanos.